Cólera, una enfermedad que es bastante antigua, como acá está descrito, ya en la Biblia se hablaba de aquello. El AT significa Antiguo Testamento, el NT Nuevo Testamento. Fíjense entonces, desde esas épocas inmemoriales ya se consideraba como un proceso. ¿Saben lo que significa miasma? Pregunta. Pues pregunten su examen. No saben, no han hablado de ninguna carrera o materia. Bueno, desde muy antiguo se consideraba entonces que estos problemas que a posteriori fueron enunciados por ¿Se escucha atrás, Josué? Sí, bueno. Entonces fueron enunciados, decíamos, desde tiempos inmemoriales, donde aún en el Antiguo Testamento ya consideraban procesos nocivos, o sea, los llamaban procesos miásmicos. ¿Qué significa miasma? Olas de mal viento, de malos aires, de olores fétidos, ¿sí?, que originan problemas, o sea, que originan enfermedades. Esa era la concepción entonces, desde antiguo hasta cierto tiempo atrás. ¿Listo? Tenemos ahí entonces los nombres de todas las personas que en el Antiguo Testamento habían enunciado la existencia de un ente negativo para los individuos, lo mismo el evangelista Pablo. Y bueno, de manera formal vemos que en la India, en el delta del Ganges, se producen periódicamente algunos brotes que inicialmente comenzaban y terminaban en el Asia, esto en la India, hasta que una de ellas llega hasta la China. Y a partir de la China entonces empieza a difundirse hacia Europa, e incluso algunos autores enuncian que se llegó a América. Bien, entonces, ahí entra el dilema. Todas las personas que están enunciadas acá, desde el año 600 a.C., en 1817 se da la primera pandemia. ¿Listo? Pandemia. Y vemos aquí con 1883. Yo creo que la fecha no es 83, sino 33. En que Robert Koch llega a Egipto y él es el que determina la presencia del agente etiológico de la enfermedad que se denomina cólera, que viene a ser el vibrio cólera. ¿Ya? Es el grupo entonces de Koch que tiene la capacidad de enunciar estos inicios. Ahora, 1888, Gamaleya, un científico ruso que vendría a ser, para que ustedes tengan una idea, un parangón de lo que es Pasteur en el área occidental. Para los orientales, para los asiáticos, entonces, era Gamaleya el mayor representante, pese a ser inmunólogo. Bueno, otros autores, Neisser, Katcher, etcétera, hasta que 1906 es en Israel, en esa fecha, que se anuncia un nuevo tipo de vibrio cólera, ¿de acuerdo? Que se le da la denominación de el toro. ¿Por qué? Porque fue identificado, si ustedes quieren, fue descubierto en la estación experimental del monte Sinaí, cuya estación se denomina El Toro. ¿Listo? Entonces, a eso se debe. Y Gottschalk, el autor de su descubrimiento. Se dice
porque es mucho tiempo transcurrido y hay muchas dudas al respecto, que el conquistador portugués Vasco da Gama es el que reporta cuadros que ya se tenían antecedentes de procesos diarreicos agudos en sus navegantes cuando llegan al Brasil. ¿Listo? A partir de aquel entonces considera que el vibrio llegó hasta América en aquella oportunidad, en el año que estamos enunciando, donde no estaban todavía tipificadas las pandemias. Lo que sí me interesa es que tomen nota de las diversas pandemias, las fechas están ahí, son 7 que existen hasta la actualidad, 7 pandemias, ¿de acuerdo? Entonces, hasta el año en que se produce la 4ª pandemia, se consideraba entonces el problema como miasma, lo que hemos comentado en un momento anterior. 7ª pandemia, dice. Esta 7ª pandemia, que se origina igual en Oceanía en 1961, tarda 30 años en llegar a América del Sur. 30 años, ¿sí? Si bien se inicia en Oceanía, Indonesia, su lado que es África, vamos a mencionar que la pandemia esta que estamos enunciando, el 91, es en enero de 1991 que en el Perú, en Chimbote, se origina este problema a través entonces de la llegada de barcos que provenían del Asia. Hasta la fecha seguimos en la 7ª, aunque hay autores que enuncian que es una 8ª esta que se ha producido el 2010 en el terremoto de Haití, pero sin embargo la gente de la Organización Mundial de la Salud sigue considerando que es la 7ª pandemia. ¿Listo? En la actualidad, o sea, los últimos brotes van hasta el 2023, donde tenemos el Yemen y África del Sur. ¿De acuerdo? Ahí están los nombres de los países que son zonas endémicas. Cada cierto tiempo se produce un brote y hasta el día de hoy no hay forma de averiguar por qué el brote termina. No se sabe a ciencia cierta. Se inicia, dura cierto tiempo, desaparece y posteriormente aparece. Bien, el origen de la 7ª pandemia, decimos entonces, ha sido a través de vías marítimas que venían desde la China hasta Chimbote, Perú, donde en enero de 1991 se produce inicialmente como brote, después como epidemia, y la que finalmente se transforma en pandemia. ¿Sí? ¿Por qué estamos graficando el hecho de un barco? Ese fue el inicio, era un barco pesquero. Los vibriones, la familia Vibrionaceae, tiene la característica de poseer una enzima que se denomina quitinasa. Entonces, la cubierta externa de los crustáceos es la quitina. Entonces, ese es el sistema de adhesión, diremos, de los vibriones hacia estos especímenes, vías de diseminación. Entonces vienen a ser las migraciones, ¿sí?, de diversa naturaleza en la actualidad. Orígenes, una vez más, el Asia, ¿sí? Contaminación, ojo, si bien la población consideramos el hecho de que la contaminación, si bien es vía oral, se considera que solo consumiendo elementos o alimentos animales, peces, crustáceos, ¿sí?, y también vegetales, inicialmente por algas más que los vegetales terrestres, es también una forma fundamental de diseminación el hecho de no tener normas de bioseguridad. ¿De acuerdo?
Entonces el consumo de agua que no es tratada, de alimentos que no han sido procesados de manera higiénica, nos van a originar los problemas entonces atingentes a la diseminación pronta de este microorganismo. Y vamos a ver por qué la diseminación pronta. Entonces, ahí tienen ustedes un cuadro de la taxonomía donde hay que enunciar que para el ser humano simplemente el vibrio cólera o 1 y el vibrio parahemolyticus son los que mayor afección originan. ¿De acuerdo? Aunque de manera reciente se está enunciando que el Harvey también puede originar problemas en los seres humanos, no solo en animales. ¿Sí? Existen, qué sé yo, alrededor en la actualidad de 80 especies de vibriones, pero estos son los de mayor importancia, ya sea atentatoria al ser humano como a animales. ¿Listo? Hasta hace cierto tiempo atrás, diremos unos 20 o 25 años atrás, a la familia Vibrionácea pertenecían Aeromonas, Plesiomonas, Campylobacter, pero en la actualidad son familias diferentes por las características genotípicas. Bueno, los vibriones, ya sea el cólera o el parahemolyticus, tienen las mismas características. Ahí tienen dimensiones. Recibe el nombre de vibrio coma porque cuando estás recién evacuado tiene forma de vírgula, de coma, ya es un bacilo incurvado. Pero transcurren 10 minutos, a partir de 10 minutos que no se procese la muestra, el vibrio viene a ser como cualquier otro bacilo gram negativo, que pueden ser enterobacterias o pueden ser bacilos no fermentadores, ¿de acuerdo? Entonces, si pretendemos encontrar esa forma incurvada, forma de coma, tiene que ser inmediata el procesamiento de la muestra, ¿sí? Entonces, apetencia tintoria, dice gram negativo, y aquí viene lo importante. Tiempo de generación. El tiempo de generación del vibrio cólera es entre 10 a 12 minutos. Por eso es que de acuerdo a la carga, a la biomasa, la enfermedad se va a producir en un lapso bastante corto, 5 o 6 horas. ¿Sí? Y agrupación, no hay ninguna agrupación específica, como pudiéramos decir, qué sé yo, estreptococos o estafilococos, que son tipos de agrupación definidos, ¿verdad? Acá están sueltos o racinados de manera indistinta. ¿Qué más podemos enunciar acá? Eso. A ver, en relación a las características culturales, o sea, de cultivo, podemos indicar que es una bacteria que va a desarrollar en cualquier medio de cultivo, dado que no es exigente nutricional. ¿De acuerdo? Lo único que necesita para desarrollar es un pH alcalino, a diferencia del resto de bacterias que vemos que en términos generales es neutral o son neutrales, ¿verdad? Bien, desarrolla en cualquier medio bacteriológico. Ahora, se utilizan medios de cultivo selectivos como el TCBS, el TTGA y el MACON, que aunque muchos autores indican que el MACON que no sirve, sí, se aísla el vibrio cólera que nos interesa sin ningún problema. Tiosulfato, citrato, sales biliares, sacarosa, el primer medio que de cultivo, TCBS. El segundo es taurocolato, ¿cuál es el indicador, Josué, del medio para la difteria? Está peor que yo. Y ustedes, a ver, ayúdenme, en los animalitos hemos hecho difteria. Indicador telúrico.
propolato son sales biliares, ¿no? El que se utiliza como inhibidor en el bacilo de la difteria. Telurito, gracias. Telurito, gelatina, agar. Estoy en medio de Macón. Ok. Propiedades fisiológicas. El bacilo del cólera es aerobio, puede ser aerobio facultativo o anaerobio facultativo. Es mótil, pese a que algunos autores indican que no, es mótil por si ustedes ven esa fotografía que es original de los casos de cólera, es un bacilo flagelado, ¿de acuerdo? Tiene un solo, por lo general tiene un solo flagelo, pero podemos encontrar dos. Ahora, una característica particular para este grupo de microorganismos, de bacterias, es el hecho que posee dos cromosomas a falta de uno, como convencionalmente sucede con el resto de los microorganismos. ¿De acuerdo? Entonces tiene dos cromosomas. Listo. No es productor de esporas, tampoco de cápsula, donde podemos enunciar que es un individuo relativamente lábil, dado que a más de 60 grados ya empieza a colapsar. 60 grados aguanta, soporta media hora, 30 minutos. Tiene capacidad de desarrollo en medios relativamente ácidos, como puede ser 6, 7.5, hasta 9 o más, incluso 9.5 hemos hecho desarrollar Vibrio cólera. Poca resistencia a la desecación, o sea, en el sol soporta poco tiempo. Sin embargo, tiene resistencia a factores de temperatura bajos. Ahí tenemos en la gráfica, ponemos que resiste hasta menos 20 grados centígrados. ¿Sí? Temperaturas de incubación entre 14 a 40, con una óptima de 37. En relación a las características bioquímicas, la mayoría reacciona de manera positiva, todas están enunciadas, incluso para esta prueba que se denomina cabalmente rojo cólera, porque al utilizar colorantes neutros, ¿sí?, va a reaccionar la prueba positiva de color rojo. A eso debe subir. Ahora, ¿qué más? Luminiscencia, haciendo actuar entonces factores que reflejen, que produzcan luminosidad, como ser auramina, como ser rodamina, o fluoresceínas, va a actuar de manera positiva. Ya les voy a mostrar alguna cuarta por delante. Ahora, lo que nos interesa. El vibrio tiene un antígeno O, somático, corpóreo, que es específico de cada especie. ¿Listo? Y tiene un antígeno flagelar que es común hacia el resto. Si bien inicialmente a través de las pandemias hemos podido ver que lo que existía como fuente epidémica de vibrio, el clásico, hasta que en 1906 se determina la presencia del toro, ¿verdad? Otros estudios han llevado a efecto lo que se denominan grupos no o uno. Ya le han dado la denominación de O2 o 138, que en algunos de los eventos epidémicos no pandémicos han originado reacciones poco normales a las típicas, ¿ya? Pero se les resta cierta importancia. Lo que importa para ustedes es que hay un grupo o uno, ¿sí?,
que es el que estudiamos en la parte patogénica, y hay otro grupo, los O1 negativos, si ustedes quieren, que son el resto de las especies que hemos enunciado anteriormente. Bien, a partir de 1906, entonces, que se realizan estos estudios, podemos ver la presencia entonces de dos biotipos. Uno, el clásico, el que normalmente originaba los problemas infecciosos, y el de 1906, el TOR de Israel, de la estación experimental. Entonces, a través de estas situaciones podemos ver que el factor que origina el problema infeccioso es una exotoxina que va a recibir la denominación de colerágeno. Está graficada esta toxina con una sigla CTX. Si les sirve de ayuda, similar a la sigla que utiliza la cefalosporina, cefotaxime, CTX. ¿De acuerdo? Eso para que memoricen un poco. Bien. En Bangladesh, en la India, en Calcuta, determinan la presencia del O139, también denominaban vibrio bengalí. ¿Listo? Entonces, aparte del O1, existe la O139 como los individuos de mayor grado de patogenicidad hacia el ser humano. ¿Sí? Entonces, el factor número 1 para originar los problemas infecciosos es la enterotoxina del colerágeno. Bien, aquí tenemos una placa en la que podemos ver antígeno O específico y tipo de especie, antígeno H común para todas las especies que existen. Ahora, en este vibrio, el TOR CTX, vemos que hay 3 serotipos derivados antigénicamente. El Ogawa, manifestado como CTXA, CTXB, el Inaba, igual, CTA, CTC, y el Hikojima, que aguanta las tres estructuras serológicas antigénicas, A, B y C, con la misma caracterización. Elementos estructurales de todos los hemos mencionado, de todos los vibriones, van a ser los flagelos y fundamental los pilis, que les sirven como un sistema de adherencia a las superficies, sean de los crustáceos, sean de las algas marinas. Extracelulares, factores patogénicos extracelulares, tenemos ahí neuraminidasa, mucinasa, proteasas, que son enzimas, y la fundamental, la enterotoxina. Patogénica, vía oral. Todo el ingreso es vía oral. No se ha podido certificar al presente el hecho de que los vibriones puedan ser contagiados de persona a persona. Siempre tiene que haber un alimento que va a originar el ingreso del microorganismo. ¿Listo? Bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que nos interesa, acloridia, que es la disminución del cloro en el tubo gástrico, ¿verdad? Bien. ¿Cómo puede darse esa figura? ¿Por qué no todas las personas que están en contacto con el mismo insumo alimentario no enferman? Una persona que ha consumido leche, una persona que consume antiácidos, una persona que ha consumido alimentos, o sea, higiénicamente procesados, no están en condición de enfermar cólera. ¿Por qué? Porque todos estos insumos que les he enunciado ahora suben el pH
estomacal. Y entonces el pH existente en el estómago va a ser atentatorio para el vibrio per se. ¿Listo? Entonces, subimos el pH y el vibrio entonces no va a estar en condición de poder proliferar, como podrán ver. Ahora les vamos a graficar, ya, ahí está lo que hemos hablado. La toxina del vibrio está dividida en dos partes. Una parte que la vamos a denominar la A, que es la que origina el problema como tal, y la B, que es la que se va a ocupar de adherir, de fijar entonces la toxina a las células entéricas. Ya. Ha logrado evadir el estómago el vibrio, ¿de acuerdo? Por factores que hemos enunciado. Consumo de lácteos, antiácidos, alimentos como tal. Primero, necesitamos una biomasa, una carga biológica de 10 a la 6 para que se produzca un proceso infeccioso. Eso significa siquiera tener 1.000.000 de vibriones por mililitro o por gramo de muestra. ¿De acuerdo? Menor cantidad no refleja estadio clínico, o sea, síntomas psíquicos. Entonces, hemos mencionado que el vibrio ingresa, hemos dicho que se divide entre 10 a 12 minutos, hay la proliferación entonces sobre los enterocitos, y al estar proliferado el microorganismo va a haber liberación de su toxina. Ahí tiene la toxina del cólera. ¿De acuerdo? Bien. Producto de la reacción, aquí tenemos una clasificación o un aspecto, 5 unidades B y 2 unidades A. B solo sirve, entonces hemos dicho, para la fijación o para activar respuestas, y la A es la que origina el verdadero problema. Entonces, ahí tenemos, ¿no? 5 unidades fijadoras, 2 unidades tóxicas. Listo. Al entrar en contacto, la toxina va a activar receptores y la proteína gangliósido GM1 se va a activar. Es a partir de aquella entonces que la estructura totalitaria de la toxina se va a depositar sobre esta proteína. ¿De acuerdo? Bien. Una vez realizado esto, se subdivide la fracción 1 de la fracción 2 de la parte infectante, o sea, la subunidad A. Esta va a activar entonces un factor desencadenante que va a actuar sobre la enzima adenilciclasa. ¿Listo? Esta adenilciclasa va a originar receptores sobre el adenosín trifosfato. ¿Qué función va a cumplir? Degradar este adenosín trifosfato en AMP cíclico, adenosín monofosfato cíclico. ¿De acuerdo? Este adenosín monofosfato se va a ocupar de abrir canales en las células, en los enterocitos, y a través de estos canales se va a producir salida de iones cloro, potasio, sodio. También va a haber salida excesiva de agua y salida de bicarbonato, lo que de manera fisiológica va a originar un desequilibrio electrolítico, deshidratación por la pérdida de agua y acidosis metabólica por la pérdida abundante del bicarbonato. En los pacientes con cólera hay una pérdida entre 1 a 2 litros de agua en cada defecación. ¿Listo? Entonces, si al comienzo las heces nada más son líquidas, conforme se van sucediendo las mismas, ya deja de existir la materia fecal como tal, y lo que hay son
sustratos que son células epiteliales, o sea, células de decamación, algunas células sanguíneas, residuos de los microorganismos, lo que hacen característico, según la literatura. Vamos a ver algunas gráficas que no es así precisamente, lo que llaman agua de arroz, que la diarrea producida por Vibrio cólera es el agua de arroz. ¿Listo? Eso es al final del problema. Listo. Entonces, incubación para que se produzca el cuadro clínico puede variar, como os he dicho, entre 5 y 6 horas hasta 6 días, dependiendo la biomasa, o sea, el número, la cantidad de microorganismos que estén originando el problema. ¿Ya? Tenemos ahí un promedio, dice, de 2 a 3 días. Esa es la famosa agua de arroz que se enuncia. Ya, tenemos el paciente tiene un inicio súbito, dice, por la diarrea, agua de arroz, y también de manera paralela vómito. Por eso que se produce una salida exacerbada, deplectiva, diremos, de agua, ¿de acuerdo? Hasta se origina hipovolemia, que se utiliza la fracción líquida de la sangre a través de las eyecciones y los vómitos. Ya, todo aquello tenemos. Arrugamiento de la piel. Al final nos vamos el síndrome de la bandera, que se denomina, que es la pérdida del agua subcutánea. O sea, si ustedes en algún momento van a ver, o ustedes, las personas que tienen las manos sumergidas en el agua bastante tiempo, se empieza a arrugar, ¿no es verdad? A eso se llama síndrome de la bandera. Algo que llama la atención es que la temperatura es de 34 grados, pero sin embargo la realidad es bastante alta, la diferencia de 5 grados, ¿sí? Por la pérdida exagerada de electrolitos y de agua, entonces hay anuria, debilitamiento total, acidosis metabólica, hemos mencionado por la pérdida de bicarbonato, y si no hay una intervención, se produce la muerte. Ahora, este individuo, al no ser invasivo, no produce fiebre, ¿de acuerdo? Pero existen casos, como los que estamos enunciando acá, en los que se produce hipertermia, o sea, subida de la temperatura. ¿Han llevado ya ustedes enterobacterias? Coli, salmonella, shigella. ¿Sí? No. Ya. Entonces, han oído hablar sobre la fiebre tifoidea, ¿no es verdad? Producida por salmonella typhi. Entonces, ¿cuál es la característica? Como su nombre lo indica, fiebre tifoidea. Si no hay fiebre, no es tifoidea. ¿Ya? Da una salmonelosis, pero no una fiebre tifoidea. Entonces acá, si bien en el cólera no hay fiebre, porque no es invasiva, no produce reacciones, ¿sí? Se produce de manera aislada aquello. ¿Ya? Cólera tifódica o tifoidea, porque se produce en algunos casos de fiebre. Entonces vean que la temperatura axilar también es alta, ¿no? Por demás alta. Fíjense, todos estos casos que están viendo corresponden a Vibrio cólera, aislados en nuestro medio en la época del 91. ¿Sí? Ninguna tiene la famosa característica del agua de arroz. De igual manera. ¿Sí? Todas estas son cólera positivo en su momento. Ahora, si hablamos un poco de epidemiología, la gran duda para cierta época era determinar dónde y cómo se originaba el o los problemas coléricos. Fue un anestesiólogo, epidemiólogo, John Snow, que determina
que el agua es la vía directa de contaminación o de contracción de la enfermedad. Es a través de SNOW entonces que se determina que el agua es el agente por el cual se disemina este problema. Ya. A ver. En la segunda pandemia que se produce en 1830, donde Hungría fue la más afectada con 300.000 casos. De los 300.000 casos, creo que eran 19.000 y fracción con muerte, ¿de acuerdo? Pero ese fue el punto de partida para que en Europa se disemine el problema. Italia, Francia, Alemania, Inglaterra fueron sumidos entonces en esa pandemia. Entonces, la primera pandemia, por decir algo, era el Asia la que se mantenía y en los antecedentes previos también el Asia. Damos cuenta de la segunda pandemia por el hecho que llega, trasvasa, sale del Asia para cubrir los países que hemos mencionado, ¿no? Entonces, estos casos de Pittenkofer, de Koch, hacen referencia a lo que sucedió en Alemania. Ellos encontraron en ese de las personas, acá tenemos, ¿no? Ese es de las personas, en los filtros de arena que filtraban el agua. Han encontrado entonces en la arena, en la zona Alemania. En Hamburgo dice cuántos, 17.000 casos, ¿sí? Y así. Entonces, esa es la parte de la epidemiología. Ahora, el vibrio, el biotipo vibrio clásico, se lo considera un poco más tenue que el toro. El vibrio clásico solo se presentaba en aguas blancas, solo atentaba al ser humano, pero estudios que se han realizado a partir de 1991 determinan que Vibrio el Tor desarrolla, sobrevive en aguas residuales, a diferencia de su antecesor. ¿Ya? Algunos estudios que se han realizado indican que puede ser patógeno para animales, mamíferos. ¿Ya? Entonces, claras diferencias con el clásico. Tenemos acá la gráfica de moscas. Ustedes han debido ver tanto en bacteriología como en parasitología que la mosca es un vector, ¿verdad? ¿Qué tipo de vector es la mosca en términos generales? Mecánico, ¿sí? Listo. A partir de los estudios de 1990-1991 se determina que la mosca es un vector también biológico para el cólera. Estoy hablando solo del cólera, ¿sí? Ya hemos visto entonces hábitat del microorganismo, agua. Olvidaba decir que es una bacteria halófila que tiene capacidad de sobrevida y desarrollo entonces en concentraciones altas de cloruros, no solo el cloruro de sodio, de cloruros en general. ¿Ya? Que posee una enzima que es la quitinasa, que es la que le ayuda entonces a poder adherirse y degradar las estructuras, los esqueletos externos de los crustáceos, ¿sí? Existen algunas formas no cultivables de los vibriones, pero que no son atentatorios para el ser humano. Hay pacientes asintomáticos, dado que la proliferación o la contracción de la biomasa no es significativa. 10 a la 3, 10 a la 4, el individuo tiene en su organismo, no le produce sintomatología, pero puede transmitir en sus deyecciones siquiera 2 semanas por delante. ¿Ya? Y nos vamos a encontrar en las aguas negras. Prevención.
lo de siempre. Higiene personal, higiene alimentaria, aislamiento del paciente, fundamental. Es mejor hacer hervir ropa como sistema preventivo, porque hace un momento atrás hemos mencionado que no hay contagio de persona a persona, ¿no? Pero como sistemas preventivos se da aquello. De igual manera, el hervido de todos los utensilios, potabilización de agua, 5 gotas de hipoclorito, o sea, la lavandina, en 4 litros de agua, suficiente para el aseo y la desinfección de los vegetales de consumo. ¿Sí? Con eso, vacuna. Un médico español, el doctor Ferran, creó la primera vacuna contra el cólera en la década de los 1830 y tantos. Pero sin embargo, esta vacuna solo tenía un efecto positivo al 50% de las personas que lo utilizaban. Otro defecto para esta vacuna era el hecho que tardaba en actuar en el sistema inmunológico alrededor de casi 2 meses, y su actividad como tal no excedía de los 3 meses. O sea, fíjense cómo pese a la vacuna se podía transmitir el problema, ¿no? Entonces, ahora existen un par de vacunas más que las han producido casi de manera reciente, pero igual tienen limitantes casi similares a las del profesor Ferran, ¿sí? Entonces, con la vacunación hacia el cólera, quiero decir, tampoco hay una seguridad del 100% para evitar esgrimir el problema. Finalmente, para el diagnóstico, ¿cuáles son los insumos que se utilizan? Las deyecciones, vómito, ¿de acuerdo? Con cualquiera de aquellos insumos nosotros vamos a poder rescatar al individuo aunque esté en concentraciones bajas. ¿Cuál es el requisito? Que una vez obtenida la muestra se debe colocar en enriquecimiento, ¿ya? En caldo de peptona alcalino por siquiera 6 horas. Y en ese lapso de tiempo vamos a tener una proliferación exacerbada del individuo y vamos a poder trabajar con él. Ahora, bien hemos enunciado que hay 20 a 30 deposiciones, eyecciones entéricas en el paciente, hay pérdida del control de los esfínteres. Entonces, en el Medio Oriente, para una de las pandemias, crearon lo que se llama el sistema de catástrofe, que es una camilla, un catre de campaña del ejército al cual se le hace un orificio, ¿sí? Se coloca un balde, un recipiente, para que el paciente que está inmovilizado porque tiene significativa falencia orgánica haga las deyecciones en el recipiente. Del recipiente, con sumo cuidado, se introduce papel, que puede ser papel filtro, papel periódico, el papel que ustedes quieren. Se humedece y se introduce aquello en un recipiente, en una bolsa que llamamos de cierre hermético. La gente de nutrición ya por demás sabe cuál es la bolsa de cierre hermético. Entonces, lo importante es el sistema de enriquecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, voy a resembrar en los medios selectivos TSBS o TTG, donde el vibrio cólera en el medio de TSBS me va a producir colonias amarillas. Esa es una característica particular. En el medio de Monzur o TTG va a producir colonias negras por acción del telurito. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los dos medios. Ahora, ustedes se preguntarán,
Pero si es un microorganismo que no es exigente nutricional, ¿por qué debo utilizar medios de cultivo selectivos? Para inhibir el resto de microorganismos que no nos interesa aislar. O sea, ustedes quieren todas las enterobacterias. ¿De acuerdo? Entonces, TCBS es el medio tradicional, convencional a nivel mundial, porque gracias al verde malaquita que tiene, me va a producir colonias amarillentas, ¿listo? Esas colonias amarillentas van a permanecer en ese estadio, en ese color, aproximadamente entre 10 a 12 horas. Después el medio totalitariamente se va a tornar como esta parte totalmente verde, como era en sus inicios. Y eso confunde con otras especies de vibriones, ¿de acuerdo? Especialmente el vibrio Besnikovi, que es el más común que lleva a la confusión. ¿Sí? Luego se hacen pruebas bioquímicas. La fundamental, la primaria, la prueba de la oxidasa. Tetraparafenildiaminasa, diamina si quiere. Ese es uno de los reactivos de la oxidasa. Prueba positiva entonces, la de la derecha, ¿sí? Que tiene que reaccionar en un tiempo entre 10 a 15 segundos, no minutos, segundos. Si se presenta una reacción posterior a eso, la prueba es negativa. Tiene que ser inmediata la prueba, ¿de acuerdo? Bien. Después, la utilización de antisueros específicos para poder determinar si es Ogawa, Inaba o Hikojima. ¿Listo? Cualquiera de esos antisueros específicos vamos a poder determinar esos serogrupos. A ver, ahí tienen otra prueba de la oxidasa. ¿Sí? Otra prueba fundamental para determinar la presencia de vibrio cólera, la prueba de cordón. Aquí están bien ustedes. La prueba de la elastasa también se denomina. ¿Listo? Entonces hablábamos de la luminiscencia al comienzo. Ahí tiene. Hisopo de More, si ustedes quieren. Este sistema lo utilizamos para aislar el microorganismo en aguas, en ríos, en océanos. Entonces gasa, ¿sí? Una gasa plegada que tiene un cordón, puede ser algodón, puede ser metal, dejamos introducida en el sistema hídrico 24 horas, extraemos, depositamos en un tubo o en un frasco de boca ancha con agua peptonada alcalina y podemos llevarla a procesar sin temor de que haya problema. Ahora, tratamiento, hay que ver los antibióticos que podemos utilizar. La droga de elección primaria es la doxiciclina, que es uno de los componentes, o sea, de la familia de las tetraciclinas, ¿verdad? Ahora, en los problemas de los brotes epidémicos de Haití, de Yemen, se ha visto que hay bastante resistencia a la sulfa, trimethoprim, y ¿a cuál más? Ácido anhidrícico, a la rifampicina, que todavía funcionaba. Los otros ya claramente resistentes, o sea, no vale la pena en la actualidad utilizar ninguno de estos y tampoco la sulfa y el trimethoprim, porque no funciona ya en más del 90% de los casos. Al inicio del problema, La Paz era la que tenía el inicio en el país, Oruro, Cochabamba para el año 91, para el año 92
92, fíjense, el único departamento que se salvó fue PAN. ¿Sí? Todos los otros, ustedes tienen ahí el número de casos, la incidencia, etc. Entonces, eso es en relación a Vibrio cólera. Si en algún momento alguno de ustedes quiere ahondar un poco más esto, puede consultar aquello en los cuadernos que presenta la Facultad de Medicina. ¿Sí? Y eso es un encargo para todos, para el día de mañana, en los cuales ¿alguno de ustedes ha leído la obra Cazadores de Microbios? Ninguno. El leer es prohibitivo en Bolivia, ¿no? ¿Sí? Tenemos la esperanza que existan más en el país. Queremos formar a alguna gente que esperemos que los productos sean beneficiosos. Si bien se considera que hablar del Vibrio cólera en la actualidad no amerita mayor importancia, estamos muy equivocados. ¿Sí? Nadie pensaba que en Haití podía declararse un brote tan grande. Más o menos 10.000 personas murieron en Haití. En 2010 inició su problema y duró hasta el 2017. En Yemen del Sur el problema se inició desde el 2017 hasta el 2023 con 3.000 muertos. ¿Sí? Y como les había dicho en un principio, nadie sabe cómo se origina ni por qué desaparece. La única seguridad es que en algún lugar va a volver a aflorar en cierto lapso de tiempo. ¿Sí? ¿Listo? Eso es todo. Gracias por su tiempo y espero que nos veamos.